Saludos amados en este día, el Señor les bendiga rica y abundantemente. Este es su programa Caminos Inescrutables, que en el día de hoy estamos prosiguiendo con la serie que llevamos sobre de qué se trata Jesús y para qué vino. Así que en el día de hoy vamos a proseguir exactamente con lo que habíamos dejado semanas atrás, donde estamos hablando acerca del profeta Juan el Bautista, su bautismo, dónde nacen, cómo es que se da este profeta en la historia de Israel, qué se estaba esperando y cómo de repente aparece este profeta con el Espíritu de Dios para llevar el mensaje de la cercanía del reino de Dios e invitar a Israel, al pueblo de Dios, a la penitencia y que aceptaran el bautismo, que era el propósito de Dios para que ellos pudieran recibir o entrar dentro de ese reino de justicia, y para ello tenían que arrepentirse y vivir vidas rectas exactamente para entrar dentro de ese reino. Bien, era un mensaje totalmente de juicio cercano para aquellos que él estaba predicando. Bien, en el día de hoy nosotros queremos estar tratando sobre un breve resumen de lo que ya nosotros hemos estado hablando sobre el Bautista, aunque todavía nos falta muchísimo de hablar del Bautista, porque todavía hay mucho que hablar de él, acerca de el encuentro que tienen los discípulos de Juan el Bautista con Jesús más tarde, pero también haremos una comparación sobre la persona de Jesús de Nazaret y Juan el Bautista y sus diferencias. Así que dentro de todas estas enseñanzas encontraremos lo que es continuidad y discontinuidad dentro del Viejo y el Nuevo Testamento. Recordemos siempre que en muchas organizaciones hay organizaciones eclesiásticas donde el Antiguo Testamento no se acepta como palabra de Dios, pero sí el Nuevo Testamento. Estas enseñanzas no son nuevas. Ya en el siglo II, Montanos había echado fuera del canon del Nuevo Testamento exactamente lo que era el Antiguo Testamento, porque Montanos pensaba que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento. Claro está que cuando nosotros escuchamos a los apóstoles hablar acerca de la inspiración de la palabra de Dios, de la que ellos están refiriéndose exactamente no es al Nuevo Testamento, sino al Viejo Testamento. Cuando Pablo dice que toda palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, no se refiere al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento, su canon, no se acepta sino ya ya cerca del siglo III, aunque ya Montanos para el siglo II ya tenía un canon, y así sucesivamente habían otros teólogos de la iglesia que ya habían montado todo lo que era un canon, hasta que más tarde la iglesia oficialmente, ya para el siglo 300, ya hacen oficial el canon del Nuevo Testamento, pero el Viejo Testamento ya estaba aceptado. Así que mirando esa continuidad y discontinuidad que encontramos en el Nuevo Testamento, y las divisiones que muchos teólogos también hacen sobre las escrituras hebreas, llamándole así al Antiguo Testamento, y las escrituras cristianas, llamándoles al Nuevo Testamento, y así dividen las dos escrituras. Mi opinión sobre eso es que es un error teológico, porque las escrituras del Antiguo Testamento con las escrituras del Nuevo Testamento, es decir, que las escrituras del Nuevo Testamento no es otra cosa que una seguidilla, una continuidad de las escrituras del Antiguo Testamento. Pero los teólogos, para hacer una división entre las escrituras que le pertenecen al pueblo hebreo y las escrituras que le pertenecen a la fe cristiana, hacen esa división, pero esa división trae confusión muchas veces a los estudiantes de la iglesia, a pastores y evangelistas, por el hecho de que no encuentran una continuidad dentro de ambos testamentos. La verdad bíblica es que nosotros no tenemos un Nuevo Testamento que cayó del cielo, sino que ha venido exactamente dentro de la historia de la fe cristiana, lo que a veces nosotros le llamamos esa revelación
que se va a dar paulatinamente desde que Dios comienza a hablar a los hombres, desde que Dios se revela a sí mismo a los hombres. En esa continuidad va creciendo esa revelación de Dios hasta que llega el Nuevo Testamento. Eso es lo que nosotros los cristianos creemos, pero hay comunidades que no lo creen así. Así que ante ello yo vuelvo a repetir, de aquellos que creemos que toda palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, y cuando Pablo está mencionando eso, vuelvo a repetir, está hablando del Antiguo Testamento porque no se contaba con un Nuevo Testamento. Es decir, que los apóstoles predicaban con la Torá, es decir, con la escritura que tenían del Antiguo Testamento, estaban predicando el Nuevo Testamento. Así que no hay por qué quitarle inspiración al Viejo Testamento, y mucho menos como que si el Antiguo Testamento no estuviera hablando de la fe que hoy tenemos nosotros como cristianos, sino que es una continuidad de la misma. Entonces, bien, amados, aparte de ello, hoy voy a estar tocando, está escrito en el título que dejé, sobre los asuntos de Juan el Bautista, sus implicaciones que tiene en el movimiento de Jesús en el reino de Dios. Él no pertenece al reino, pero está hablando de la cercanía del reino y de la penitencia que se debe tener para entrar en ese reino. Así que tenemos que mirar a Juan de esa perspectiva. Hoy también estaré tocando brevemente, muy brevemente, lo que es también el asunto del bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, porque ambas están ligadas exactamente al tema del reino. Nosotros hoy estamos tocándolo como un excurso del tema del reino, pero evidentemente todo lo que va a pasar en la vida de Jesús tiene que ver con el reino de Dios, igualmente que todas las parábolas de Jesús tienen que ver exactamente con el tema del reino. Es por ello que nosotros lo vamos a alargar bastante hablando sobre este tema, por el hecho que vamos a estar tocando una y otra palabra, una y otra por en sí, cada vez enfatizando sobre ellas, porque las parábolas van a tener diferentes vertientes, y dentro de algunas vamos a mencionarlas varias veces por el hecho de que va a tocar ciertos puntos importantísimos, aunque tenemos que explicar con luz y detalle que las parábolas solamente tienen un solo significado. Cuando hablamos de parábola no estamos hablando de alegorías. La parábola es un género literario donde Dios va a revelar por medio de asuntos que ya la comunidad hebrea de su tiempo ya sabía. Por lo tanto, cuando él está hablando de esas cosas terrenales, está ilustrando verdades espirituales sobre el reino de Dios y cómo está funcionando el reino de Dios, cómo está creciendo el reino de Dios, cómo a Jesús, cuando lo van a criticar, cómo él va a utilizar parábolas para explicar cómo la soberanía del gobierno de Dios está actuando a favor de los hombres, y que él no tiene nada extraño que está trayendo, sino que él está haciendo lo que el Padre, lo que ve del Padre hacer, y eso es lo que él está predicando y lo que él está enseñando. Así que acompáñenme en el día de hoy a orar y encomendar este programa en las manos del Señor, mi vida, sus oídos, su entendimiento, para que el Señor lo abra y usted pueda captar la enseñanza de la palabra de Dios. Y también estaremos leyendo varios versículos de la palabra de Dios también en el libro de Mateo capítulo 11, versos 13 y 14, y ahí vamos a estar empezando a tocar sobre ya el asunto de Juan el Bautista, sus implicaciones en el bautismo con Jesús, pero que él no es parte de ese reino, aunque lo está anunciando la cercanía de ese reino. Padre, te damos gracias en el día de hoy por tu amor, misericordia y bondad, y te suplicamos que abras, oh Dios, nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo esté presente en nuestras vidas, abriéndonos el entendimiento, dándonos iluminación del texto sagrado para poder entender tu palabra. Glorifícate y hazlo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Perdón, amados. Bien, leemos la palabra del Señor a la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas, allá en Mateo capítulo 11, versos 13 y 14, donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan.
Y si queréis recibir, él es el Elías que había de venir. Dios bendiga su santa palabra y la bendiga en nuestros corazones, en nuestras vidas, y nos ayude el Señor a poder seguir creciendo en la fe cristiana. El crecimiento de la vida cristiana tiene que ver exactamente con el texto sagrado, tiene que ver con la palabra de Dios, y la distancia que tenemos hoy de más de 2000 años de historia entre la vida de Jesús y la nuestra. La única manera que nosotros podemos conocer a Jesús es exactamente leyendo su palabra y conociendo a Jesús por medio del texto bíblico. Y de ahí podemos conocer de qué se trata Jesús y para qué vino. Así que si uno no entiende esto que estamos enseñando en el día de hoy, usted ha perdido a Jesús, usted no sabe quién es Jesús, aunque es probable que esté predicándolo ya por décadas, pero usted no conoce a Jesús porque lamentablemente dentro de nuestra comunidad cristiana tenemos graves problemas en la enseñanza, tanto en los institutos como también en los colegios y universidades, sobre la enseñanza de Jesús, porque esta enseñanza dentro de lo que se llama la introducción al Nuevo Testamento, lamentablemente lo que se toca es por encima, pero no se toca nada del ministerio de Jesús, ni se enseña para qué vino Jesús y de qué se trata Él. Y es importante, vuelvo a repetir, que si nosotros no sabemos de qué se trata Jesús, nosotros no conocemos a Jesús. Nosotros podemos alabar a Jesús y declararlo hasta como Señor en nuestras vidas, pero no lo conocemos por el hecho de no conocer de qué se trata Jesús y para qué vino. Y la importancia que tiene esta enseñanza que estamos dando es exactamente poder conocer qué fue lo que impulsó a Juan el Bautista a presentar a Jesús y la cercanía del reino. Segundo, que una vez que que Juan el Bautista está preso, Jesús, reconociendo que está preso, sale predicando las buenas nuevas del evangelio. Es decir, que entre el ministerio de Jesús, que fue casi paralelo entre el ministerio de Juan el Bautista y Jesús, ambos están predicando totalmente cosas distintas. Por un lado, este está hablando del fuego que viene. De ahí estuvimos explicando sobre qué significaba el bautismo en Espíritu Santo y con fuego. Entonces, por un lado está hablando del juicio que viene. El hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es un mensaje de juicio y a la penitencia, llamando al pueblo al arrepentimiento ante la cercanía del reino de Dios. Totalmente distinta es la enseñanza de Jesús, que dice: buenas noticias, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está entre vosotros, por tanto, arrepentíos y creed al evangelio, es decir, creed en la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado. Esta va a ser la tesis que Jesús va a usar en varios pasajes del Nuevo Testamento, de los evangelios, para incursar su ministerio y explicar de qué se trata él y para qué él vino. Entonces, esto es muy importante dentro de la fe cristiana si queremos entender a Jesús. De lo contrario, cuando estamos predicando a Pablo, estamos predicando totalmente algo separado a lo que Jesús predicó. Es como si no tuvieran conexión el uno con el otro, o cuando estuviéramos predicando a Pedro, estamos predicando algo totalmente desconectado de Jesús y es totalmente contrario. Nada de lo que predicó tanto Pablo como Pedro o cualquier otro apóstol, Juan, tenía que ver en contra de Jesús. Todo lo que estaba hablando ellos exactamente era lo que Jesús ya había iniciado. Importante que dentro del mensaje que tenemos nosotros de las misiones, es decir, dentro del propio reino de Dios, lo que nos manda Jesús a predicar es exactamente el evangelio, las buenas nuevas de que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado. Ese es el tema de Mateo capítulo 28, de lo que llamamos la comisión, la misión de la iglesia, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y que cuando Jesús usa ese texto, es decir, cuando usa esas palabras que hoy se convierten en nuestro texto, ir por todo el mundo, lo primero que dice es: todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan a ser discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, predicándoles el evangelio. Es decir,
que la enseñanza que Jesús está trayendo y la enseñanza que va a proseguir después de la muerte y resurrección de Jesús es que sigamos predicando las buenas nuevas, la buena noticia de Dios, que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios está cercano. Estoy seguro que en la mayoría de los mensajes de los pastores evangelistas, lo menos que uno va a escuchar exactamente que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios está cerca, porque no lo entienden. Y por eso es que no se predica el evangelio en las iglesias, por el hecho de no entender de qué se trata Jesús y para qué vino. Bien, ante esta verdad que estamos tocando, voy a estar dando dos sucesos que van a ocurrir en el bautismo. Ya nosotros hablamos en las veces pasadas cómo era que el bautista estaba bautizando, la inminencia, la crisis que había dentro de ese bautismo, que era un bautismo de espíritu y de fuego. Estábamos hablando también cómo se comparan los bautismos que se estaban dando dentro de las comunidades judías en los tiempos de Juan el Bautista y la que el Bautista está haciendo. Hoy estaremos hablando por encimita nada más, porque ya este tema lo toqué en la cristología, es decir, la cristología y la pneumatología, lo que se llama Cristo y el Espíritu, la pneumatología y la cristología lo había tocado, pero no le di énfasis tocante al reino, porque el tema del reino le había dicho que lo iba a comenzar después de terminar el asunto del tema de la cristología, y por eso es que ahora, cuando estoy hablando del reino, voy a volver de nuevo a hablar de ese bautismo de Jesús por medio de Juan y sus implicaciones, y también dentro de la tentación y sus implicaciones, porque todo lo que está sucediendo en la vida de Jesús está sucediendo tocante al tema del reino. Ya le dije que ese era el mensaje de Jesús, ya les probé en el segundo y tercero, cuarto estudio que hemos dado, de que todo lo que Jesús predicó fue acerca del reino. Sus parábolas tienen que ver con el reino, sus actos tienen que ver con el reino, sus sanidades, milagros, levantamiento de muertos, todo tiene que ver con este tema del reino de Dios, cómo se está estableciendo ese reino. Y por fin dije en el bosquejo que di el primer mensaje sobre que la muerte de Jesús tiene que ver también con el reino de Dios. Así él lo anunció, así lo predicó y así lo predicaron los apóstoles. Bien, vamos a hablar ahora sobre el bautismo de Jesús y sus implicaciones. Ya hemos dicho y hemos visto en la Escritura que cuando Jesús va a ir de Baja de Galilea para ir a ser bautizado por Juan, Juan lo impide. Juan no quiere que Jesús bautizara a Jesús, porque entiende que éste no cuenta entre los pecadores. Pues algo interesante hace Jesús es identificarse exactamente con este movimiento de Juan el Bautista, y por eso le pide a Juan el Bautista que deje de impedir que él sea bautizado por él. Entonces el Bautista no tiene otra opción que bautizarlo. El evento culminante de este bautismo ocurrió, algo grande ocurrió en la propia vida de Jesús, una voz del cielo que declara el destino mesiánico de Jesús. Eso es interesante. Por un lado, el destino mesiánico de Jesús es declarado por el Padre. Reafirmó quién era él y para qué vino, de qué se trataba él. Así que es interesante que ya en el propio bautismo, la voz que surge de los cielos y la paloma, el espíritu en forma de paloma, ya están certificando dos cosas acerca de Jesús. Por un lado, la voz declara el destino mesiánico, reafirmando quién era él y para qué vino. Ha llegado la llegada de la paloma, símbolo del Espíritu Santo, anuncia o lo equipa para el ministerio que Dios lo había llamado, es decir, para poner ese movimiento en marcha del reino de Dios que había sido el llamado para establecer ese reino. Interesante que en el propio ya bautismo, la voz que sale del cielo está certificando, porque tenemos que recordar que ya esa voz tiene una génesis en
en el Antiguo Testamento, ya en el Génesis capítulo 22, en el Salmo 2, están exactamente ya anclada esa verdad de lo que se está anunciando allí en el bautismo. Es interesante que esto está pasando en la vida de Jesús, en la obra del Espíritu Santo, en la vida del propio Juan el Bautista, que él está siendo guiado, señalado por Dios para que señale. Y usted verá, por ejemplo, en el libro de San Juan, donde dice, este es el Cordero, ve Jesús a pasar, y este es el Cordero, de este es que yo estaba hablando, de este que yo decía que yo no podía desatar su sandalia de los pies. Y tenemos que mirar que cuando el Bautista está hablando sobre quitar la sandalia de los pies, era el trabajo que los esclavos hacían en las casas de sus amos. Cuando venía una visita, le tocaba al esclavo quitarle los zapatos, quitarle la sandalia a la visita, recibirle en la casa, lavarle los pies y sentarlo a la mesa, a la comunión con el Señor de la casa. Entonces, cuando él está diciendo que no es digno ni desatar el calzado de sus pies, está hablando que ni aún en el momento de la esclavitud, de ser como esclavo, él se atrevía quitarle la sandalia de los pies ante la santidad y la majestad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aparentemente, después del evento del río, Jesús pasó un tiempo con Juan el Bautista en este movimiento bautismal. La Biblia nos señala que también Jesús y sus discípulos estaban bautizando por otro lugar mientras Juan bautizaba en el Jordán. Ante la eminencia del reino de Dios, un solo profeta no podía cubrir la necesidad del pueblo y de aquellos que venían al bautismo. Por lo tanto, Jesús y sus discípulos se van a otros lugares también a bautizar. La Biblia nos señala así en el libro de San Juan también. Entonces, alguna crisis en la vida de Jesús cuando abandonó el río Jordán y fue a las sinagogas de Galilea. Ahora el testimonio unánime de los evangelistas que vemos en la Escritura, los evangelistas sinópticos, esta crisis de Jesús de abandonar el río Jordán y que hiciera algo radicalmente a lo que Juan estaba haciendo. Por un lado, Juan decía, el hacha está puesta, y después por el otro lado Jesús diciendo, buenas noticias, el tiempo se ha cumplido. Radicalmente está predicando otra cosa de lo que estaba predicando Juan el Bautista. Y eso hay que mirarlo con seriedad, porque estamos mirando dos profetas casi paralelamente, uno hablando sobre juicio y el otro hablando de amor, de misericordia, de recibir al pecador. Totalmente contrario el uno al otro. Pero esto era lo que Dios estaba esperando, que por un lado viniera este profeta de juicio y por otra manera viniera el que establecía el reino de Dios. En la Escritura nos habla también acerca de la tentación. Después que Jesús sale del río, pasa un tiempo, no se sabe cuánto, la Biblia no lo explica, pero sí explica que después de haber sido bautizado y que aquella voz que se habló del cielo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, y por el otro lado la paloma que desciende sobre él para ser lleno del Espíritu Santo. Estos dos eventos que ocurren en el bautismo son los mismos eventos que Satanás va a usar para probar, para tentar a Jesús. Interesante, porque todo esto tiene que ver con el reino y las ofertas que va a hacer exactamente Satanás tienen que ver exactamente con el reino. Y no solamente con el reino, sino con la identidad propia de Jesús. De qué se trataba él y para qué vino y quién era su persona. Así que es importante mirar que cuando estamos hablando exactamente de la tentación, estamos hablando exactamente de lo que ya Dios había dicho acerca de él en el bautismo. No hay dos eventos separados, sino que los dos eventos están el uno al otro correlacionados, y de ahí es que sale exactamente el asunto de la tentación. Y la tentación, lo que está tratando o lo que se va a tratar allí, Satanás va a tratar de destruir. Por un lado, aquellas palabras que habló aquella voz. Este es mi Hijo amado. O este es mi Hijo en el cual yo he derramado mi amor. Y este en el que me trae complacencia o me trae alegría o me trae gratitud porque en este yo confío. Tenemos que recordar que esto nos trae nosotros al asunto del
Edén, de Adán y Eva, que aquellos fallaron ante la tentación, y ahora la tentación entre Adán y Eva era la garantía que teníamos nosotros los seres humanos para que una vez que ellos no se dejaran tentar y vencer la tentación, entonces Dios derramaría sobre toda la raza humana su gracia, su bondad, y por otro lado, el asunto del pecado no hubiera venido, ¿ok? No hubiera venido el asunto del pecado, y por otro lado, Dios derramaría sobre los seres humanos lo que va a derramar al final en el escatón. Cuando la Biblia habla de la resurrección de los muertos y el cuerpo glorificado, era lo que iba a pasar exactamente con Adán y Eva y toda la descendencia humana. Pero no pasó porque ya todos conocemos el asunto. Ya ustedes saben que ellos se chuparon las uvas agrias y a nosotros a todos nos dio la dentera. Bueno, dentro de esta gran verdad de lo que pasó allí, ahora está este segundo Adán, como nos habla el libro de Romanos capítulo 5, este segundo Adán, que está comparando, de hecho, Pablo al Adán primero, nuestros primeros padres, y el Adán segundo, nuestro Señor Jesucristo. Así que la tentación se va a dar sinónimo a aquella que se dio exactamente en Génesis capítulo 3. Entonces es importante, ya les dije que las tentaciones tienen que ver con las dos señales o los dos eventos que ocurren dentro del bautismo de Jesús. Por un lado, lo que Dios habla de él acerca de su Hijo. Por otro lado, sobre el equipamiento del Espíritu Santo para comenzar en marcha, poner en marcha este asunto de Dios, es decir, este reino de Dios que va a ser establecido. Entonces, la tentación, por un lado, ocurre en el desierto. Recordemos la voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento, me complazco. Que de hecho viene del libro de Génesis capítulo 22, y también viene esta expresión de este mismo amado, viene también del Salmo 2, cuando en el Salmo 2, que es un salmo mesiánico, que habla del siervo de Dios, de mi hijo, este es mi hijo, en el cual Dios está hablando del reino que va a ser establecido con vara de hierro, en el libro de los Salmos capítulo 2, donde va a estar hablando exactamente por qué se congregan los pueblos, por qué todos piensan mal contra él. El Señor se reirá de él, el Señor del cielo se reirá de ellos. Está hablando exactamente del establecimiento del reino de Dios ante la oposición, tanto satánica como humana, porque cada vez que Satanás se opone, allí tiene a sus satélites, o de cómo se demuestra la maldad o la oposición es usando Satanás a los seres humanos. Entonces, de allí es que está hablando, tomando esas palabras de Dios que hablaban acerca de Jesús en el bautismo. Entonces, el lenguaje que refleja el libro, el hecho de que Jesús será el Mesías triunfante, de Dios que gobernará las naciones con vara de hierro. Tú eres mi Hijo amado, contigo estoy complacido. Lenguaje que, vuelvo a repetir, es tomado también del libro de Isaías, capítulo 42:1. Isaías 42 es uno de los cánticos, de los 4 cánticos que aparecen desde Isaías capítulo 42 a 53, que conocemos como el cántico del siervo de Yahvé, el siervo de Jehová. Donde una figura misteriosa conocida como el siervo de Yahvé va a sufrir por el pueblo de Dios. Al final, la imagen culminante de este sufrimiento lo vamos a encontrar allí en el libro de Isaías capítulo 53, que él va a sufrir por los pecados de su pueblo. Y de allí, terminando el capítulo 52 y recogiendo el 53, nos va a hablar del sufrimiento del siervo de Yahvé, que más tarde en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se va a hablar acerca de Jesús, pero que allí en Isaías ya estaba profetizado en esos 4 cánticos, exactamente acerca del siervo de Dios, porque una de las cosas que vamos a encontrar dentro del Nuevo Testamento y dentro de la teología bíblica es unas palabritas que usamos nosotros en lo que se llama la Trinidad económica. Que tiene que ver la Trinidad económica, tiene que ver con cómo los miembros de la Trinidad
Ellos van a tomar unas posiciones dentro del plan de redención. El Padre va a crear, el Hijo va a redimir y el Espíritu Santo es el que va a fortalecer, guiar la iglesia hasta entregarle la iglesia en su segunda venida a nuestro Señor. Entonces es importante mirar cómo se divide. Y dentro de este asunto trinitario, de esta economía, de esta Trinidad económica, vamos a encontrar que uno de los miembros de la Trinidad se encarna. Es decir, que va a añadirle a la divinidad, a la divinidad humanidad. De ahí el misterio de lo que llamamos nosotros de la divinidad, como nos dice 1 de Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, como ya estaba profetizado en el libro de Isaías, que decía, y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y que Pablo va a recoger también en otras cartas para hablar acerca de esa verdad de la humanidad. Y como Juan en su libro, en su evangelio, en el capítulo 1, verso 14, va a decir, y aquel verbo que estaba con Dios, que era Dios, se hizo carne, se hizo zar. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y como ya he dicho en otras enseñanzas, cuando Juan está hablando de que aquel verbo que era con Dios, que estaba con Dios, que era igual que Dios, que por él fueron creadas todas las cosas y que se hace humano, y que luego que se hace humano dice que estaba lleno de gracia y de verdad. Bueno, está tomado exactamente porque Juan está hablándole ahora a una iglesia que ya dejó de ser judía. Tengo que recordar que cuando la iglesia comienza como judía. Más tarde van convirtiéndose los gentiles. Y la iglesia gentil va a superar lo que es la iglesia judía. Más tarde en la historia vamos a ver la desaparición de la iglesia judía. Porque la iglesia judía va a tener grandes problemas exactamente con la divinidad de Jesús. Y va a tener problemas de cómo lo identifica. De ahí de lo que hablé cuando estaba empezando a enseñar sobre lo que es la cristología y lo que va a pasar en los primeros concilios de la iglesia, concilio en el 325, allá más tarde el de Constantinopla, y cada uno de aquellos concilios va a tratar los problemas cristológicos de herejía que se están dando acerca de la opinión quién es Jesús. Por eso aquel tema le puse quién es Jesús, y mucha gente me criticaron porque me estaban diciendo que por qué no decía de una vez por todas que Cristo era humano y divino. El asunto es que históricamente, cuando leemos toda la historia de la iglesia, y yo estuve enseñando sobre los 21 siglos de la era cristiana hasta nuestros días, la opinión que se tiene de quién es Jesús. Y por eso es que me largué unos 60 y pico de enseñanza para hablarle exactamente lo que los concilios tuvieron que luchar acerca de la opinión que se tenía acerca de quién es Jesús. Y la iglesia ortodoxa llegó a la conclusión que Dios es humano, pero es divino. Pero dentro de esa conclusión tuvieron grandes problemas para poder explicarlo. Porque no es fácil dentro de nuestro vocabulario humano tratar de hablar de la divinidad y decir y dar una definición como si eso fuera comerse pan con mantequilla. Entonces, bien, estamos tocando allí sobre lo que estamos hablando del lenguaje. Entonces, aquí en el desierto será tentado Jesús por el tentador, que su nombre lo dice todo, Satanás. Entonces, por sus expresiones de ya lo que Dios había dicho a Juan el Bautista y la voz que se oyó allí. Si tú eres el Hijo de Dios, le dice Satanás, haz que estas piedras se conviertan en pan. En esta tentación lo que trata de hacer Satanás es romper el vínculo paterno-filial, padre e hijo. Es decir, esa relación entre, como ahora está marcado que yo soy el siervo de Jehová, Jesús tiene que demostrar que él verdaderamente es el siervo de Yahvé. ¿Cómo lo va a demostrar? Fácil. En toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, especialmente en los 4 evangelios, usted va a escuchar a Jesús decir, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Yo no hago nada a menos que yo vea hacer de mi Padre.
Entonces, lo que yo veo hacer de mi Padre es lo que yo hago. Es decir, Jesús en todo lo que iba a hacer, excepto en aquellas partes que se llama lo ilimitado de Jesús acerca de la bondad y la misericordia de Dios sobre los enfermos, sobre los caídos. Pero nunca usó ese poder divino de relación padre-hijo para hacer lo que él quería hacer o para salir de una prueba o tribulación usando los poderes divinos como hijo de Dios, sino que toda su carrera, imagínense que aún Jesús colgado en la cruz, dice la Biblia, y sabiendo Jesús que ya todo lo que estaba escrito de él estaba cumplido, dijo, tetelestai, consumado es. Y dice a su Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, como diciendo que toda la carrera de Jesús estaba sometida al Padre, sin romper relación con él, sin hacer lo que a él le venía en gana. El libro de los Hebreos lo explica más lindo. Y él dice, aunque era hijo, aprendió lo que era obediencia. Es decir, que está cumpliendo todo lo que los profetas hablaban. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en el cual tengo contentamiento. Le veremos como sin atractivo. Y comienza Dios a hablar de ese siervo de Dios, de aquella persona llamada Jesús de Nazaret, que es el que se va a someter al Padre. Y su primera tentación tiene que ver exactamente con esa relación paterno-filial, de si él iba a obedecer al Padre o él iba a obedecer a Satanás. Y usted sabe cómo terminó Canoa de Tentación. Vete, Satanás. Siempre Jesús está sometido a su Padre, de que él ha decidido cumplir con el Padre por encima de cualquier otra cosa. Si tanto Adán y Eva, como también el pueblo de Israel, que también en la Biblia se le llama mi hijo, hubieran aprendido de que la realidad de la tentación estaba en la propia palabra de Dios, en la que ya ellos llamaban la Torah, los primeros 5 de la Biblia, con los cuales Jesús va a usar para romper con cada una de esas tentaciones. Entonces, Jesús no usó nunca un milagro en beneficio de él, ni por cuenta de él, sino que todo lo que hacía, lo hacía porque su Padre. Cuando lo criticaban, que él sanaba enfermos los sábados, dice que mi Padre está obrando. Y yo obro porque es lo que yo veo hacer de él. ¿Sabe qué? No estaba haciendo las cosas para buscar popularidad. Imagínense que Jesús, cuando sana a ciertas personas, le dicen, vete y muéstrate al sacerdote. A otro le dicen, no vayas a nadie, ni digas lo que te pasó. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que haciendo estas cosas, de hecho hay 2 vertientes para explicar eso, pero Jesús sabía que haciendo eso iba a delimitar o tranquilizar la oposición para que no fuese muerto antes de tiempo, para que no lo fueran a matar antes de tiempo. Así que Jesús trata siempre de nunca hablar, yo soy el Mesías abiertamente, aunque en otras ocasiones lo hacía ocultamente, pero trata siempre de que ocultamente él haga las cosas sin tener que publicarlo. Lo mismo que hablaba el profeta Isaías, que él no estaría dando voces por donde quiera, sino que estaba tratando todo el tiempo de hacer las cosas, como decimos nosotros, por debajo de la mesa, para que no se exacerbara el poder del enemigo y que Jesús tuviera que estar huyendo todo el tiempo. Aún así, cuando ya las multitudes venían tras él, se iba a las montañas a orar y a pasar la noche con el Señor y sus discípulos. Bien, dejó el desierto y fue a Jerusalén y fue llevado a una montaña muy alta y le mostró Satanás los reinos del mundo. Fíjense que tiene que ver todo con el reino de Dios. Tiene que ver con la relación paterno-filial, tiene que ver con el reino. Y ahora, en esta parte de la oferta satánica, a ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos si postrado me adorares. Fíjese que cada una de estas tentaciones tiene el propósito de, ya le dije, de las 2 aseveraciones que se hacen allá en el bautismo. Segundo, que cada una de ellas Jesús está rechazando la oferta satánica. Si algo uno tiene que ver, de hecho, dentro de esta tentación ahora que estamos hablando, cuando Satanás le muestra los reinos del mundo, es exactamente
un asunto que Mahoma va a hacer. Bueno, una de las de tantas aseveraciones que se hace cuando uno lee el Corán y cuando uno lee los teólogos acerca del Corán musulmanes, uno se da cuenta, en primer lugar, que aquellas visiones que tenía el profeta eran visiones pesadillas, demoníacas, por un lado. Por otro, que Mahoma obedece a esas supuestas revelaciones que está recibiendo y que en ella la orden es de someter a la gente bajo la opresión, el poder, el cuchillo, la espada. Y de hecho, de ahí fue que conquistó Mahoma el mundo que hoy conocemos maometano, árabe, donde sometió a la gente a que si no adoras a Alá, te picamos el cuello. Entonces, esa autoridad de poder, de opresión, de intimidación, exactamente es lo que se está ofreciendo Satanás a Jesús. Y Jesús dice, no, esta no es la manera en la cual Dios va a hacer las cosas. Es interesante porque la manera de lo que Dios va a hacer las cosas es lo que se llama en teología el riesgo de Dios. El riesgo de Dios de salvar al ser humano con un Cristo crucificado, por un lado, y un Cristo que por medio del amor y la misericordia va a vencer todo el mal. No es el poder, la opresión y la intimidación lo que va a hacer que Él conquiste el reino de Dios, sino que por otro lado va a ser por un Cristo crucificado que por medio del amor, la misericordia y la bondad va a destruir al mundo y va a construir un mundo nuevo, lo que le llamamos nosotros en la teología en el día de hoy la nueva creación de Dios, que es lo que ha comenzado, sí ya, pero todavía no, hasta que el reino se establezca. Así que estas son las verdades que encontramos en las Sagradas Escrituras. Por otro lado, luego de ese otro triunfo que tiene Jesús de la oferta satánica, ahora lo lleva al pináculo del templo. Y si tú vas a poner en el movimiento este reino de Dios ahora, ¿dónde mejor podría empezar sino tirándose del pináculo del templo y pidiéndole a los ángeles de Dios que lo guardara en el templo ante esa expectación maravillosa? Todo el mundo en Israel estuviera siguiendo a Jesús y adorándole. Y Jesús le dice, no, esta no es la manera en la cual yo voy a exactamente llevar el plan y propósito de Dios, que ya le dije, no era exhibiéndose, todo lo contrario, lo que Jesús hacía era que ocultamente seguía proclamando el reino. La corta carrera de Jesús de 3 años y medio, requería que Él se protegiera. Se protegiera porque los judíos, ante la expectativa de una nueva persona enseñando, un nuevo profeta enseñando, que él era igual al Padre, que él podía perdonar pecado como el Padre, era un riesgo sumamente grande para una persona porque iba a ser acusado de blasfemia y lo iban a apedrear de primera. Así que todo lo que Jesús hace, trata de hacerlo ocultamente. Por otro lado, nosotros vamos a estar explicando por qué los milagros, de dónde salen y por qué. Esto es bien interesante porque hoy en día nosotros tenemos iglesias pentecostales o neopentecostales o iglesias que ellas mismas se autodominan iglesias de una nueva reforma apostólica. Y tenemos que tener cuidado con el asunto de que yo tengo poder, de que yo pongo mis manos, la gente se cae, la gente se sana. Y este show de tocar personas para que se caigan, para que supuestamente sean sanos, no es lo que se predica en el Nuevo Testamento. Pero esto no es el tema de hoy. Yo lo voy a estar tocando este tema durante todos mis estudios que voy a estar dando de ellos y explicando el por qué. Voy a hablar de la génesis del por qué Jesús sana a los enfermos y por qué Jesús levanta muertos. Todas esas cosas estaremos explicándolas para que entendamos de qué se trata Jesús y para qué vino. Así que, ante esta exhibición, tírate del pináculo del templo, que los ángeles de Dios van a sostenerte.
saca fotografías en las empresas y en los periódicos, el New York Times, el Heraldo y todos estos periódicos importantes donde se dé la noticia de que mira, este hombre cayó del pináculo y cayó al piso parado. Todo eso era exactamente la manera de cómo Satanás estaba tratando de que el reino de Dios, o adelantar por así decirlo, lo que Dios el Padre había señalado acerca del Hijo. Cómo eran las cosas que iban a suceder, cómo debía ser todo y cómo Jesús mismo tenía que ser entregado. Por eso es que Jesús, ya a finales de su ministerio, por 3 ocasiones le va a decir a sus discípulos, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores y va a morir y al tercer día va a resucitar. Bueno, exactamente porque este era el plan y propósito de Dios. Lo va a recoger Pablo en 1 Corintios capítulo 1 y capítulo 2 y 3, donde Pablo va a hablar del Cristo crucificado, de lo que para Israel era una maldición y para los gentiles una locura. Pero era la manera exactamente como Dios embabucó a los sabios en su sabiduría. Así lo dice Pablo, para enseñar de cómo Dios prendió a los sabios en su sabiduría, porque cuando usted lee, por ejemplo, Aristóteles, usted lee a Platón o cualquier otro de Séneca o cualquier otro de los sabios que nosotros hablamos tanto de los griegos, usted se va a dar cuenta que quien enseñó a este conquistador griego a conquistar el mundo, que murió a temprana edad, ya a los 33 años ya había muerto, quien lo enseñó exactamente fue Aristóteles. La manera del poder, la opresión, fue enseñado por los propios sabios. Así que si usted le preguntaría a Dios cómo Dios iba a hacer las cosas, ¿qué usted le respondía? Mira, es la manera de someterlo. Es la misma manera cuando los discípulos de Jesús le dicen, mira, Señor, cuando tú estés en el reino, que mi hermano esté a la derecha y yo esté a la izquierda. Cada uno de los planes que nosotros encontramos, tanto en Satanás como tanto en los sabios del mundo, lo que vamos a encontrar exactamente es ese plan de oprimir. Lo va a encontrar en las políticas o las ideas ideológicas comunistas, donde en teoría el comunismo es la mejor estructura ideológica política para establecer una sociedad de las mejores. Pero váyase en la práctica y mire, por ejemplo, Alemania y Hitler. Váyase a Cuba cerquita de nosotros y mire allí un país comunista, a ver si verdaderamente todo el mundo tiene todo en común. Váyase a Venezuela, váyase allá a Nicaragua y váyase a la China Roja, váyase a Rusia y explíqueme cuando viva allá si es el modelo mejor. ¿Es el modelo mejor que yo haya leído? ¿Es el modelo mejor? Sí, lo es en teoría. En práctica es lo peor que hay. Pobreza por todos lados, control sobre todas las personas. Y cuando un político le está ofreciendo a uno de que yo cuando me monte arriba voy a quitarle lo que tienen los ricos y se lo voy a dar a los pobres, siéntese a esperar. Porque el único reino donde trata exactamente con los pobres, con las viudas, con los huérfanos, con los desamparados, con los descarriados, con los extranjeros, los aliens, quien trabaja a favor de ellos es exactamente el reino de Dios. Cuando Jesús proclama su venida de su reino, lo que dice, y a los pobres le es anunciado el evangelio, la buena noticia de Dios. Ese reino al revés que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, que Jesús va a estar practicándolo, haciéndolo en cada una de sus obras, exactamente con los enfermos, con las mujeres, con las prostitutas, con los recaudadores de impuestos, con todo lo que la sociedad en aquel momento rechazaba. Ahora, tome contextualmente todo eso mismo y póngalo ahora en el siglo XXI, en su país o en el mío, en Estados Unidos donde vivo, o en Puerto Rico o en cualquier país del mundo, y mire quién en la sociedad, allí son la gente desamparada, pobre, avejados, estigmatizados, desgraciados. Pues todas esas personas que tienen malos nombres son a quienes Jesús fue a comer y a beber con ellos. Bien, hemos tocado esta parte del asunto de lo que llamamos la tentación de Jesús, el bautismo y la tentación, para ahora proseguir. Y dentro de esta realidad
nosotros vamos a estar mirando otro asunto importantísimo dentro de esta verdad. Y es que vamos a estar tocando sobre el asunto de Jesús, Juan el Bautista, Juan el Bautista, pero antes de yo llegar a Juan el Bautista, porque ya lo comencé desde la semana pasada y no he podido terminarlo, y es esta otra parte que vamos a encontrar nosotros exactamente dentro del mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de Jesús. Vamos a hacer estos dos dentro del Bautista, porque todavía no hemos terminado con el Bautista. Nos falta tocar el capítulo 11 y lo vamos a tocar por encima. ¿Y por qué lo voy a tocar por encima? Porque más tarde, cuando esté explicando sobre cómo es que se explica el reino, cómo es que se entiende el reino, yo tengo que volver nuevamente a estos versículos. Pero dentro de estos versículos quiero hablar de algo importantísimo que Jesús va a hablar de Juan. Pero antes de ello, quiero hablar de algo que va a ocurrir dentro del ministerio de Juan el Bautista. Y que va a ser algo en el cual Jesús también va a estar de acuerdo a lo que Juan el Bautista enseña en su enseñanza, en la práctica, en la praxis, en lo que se llama ortopraxis. Dentro de esa ortopraxis, Jesús va a estar haciendo exactamente esto que el pueblo de Israel está esperando y que por eso se lanza una persecución sobre la vida de Jesús. Pero que es parte exactamente de lo que le llamamos el trabajo o el plan soberano de Dios en el gobierno de Dios sobre los hombres. Entonces esto es importantísimo porque esto está ligado al reino. Y es exactamente el asunto de Juan y lo que se llama el resto. O lo que llamamos nosotros en el Antiguo Testamento los pocos de Israel o la reliquia de Israel, le llamamos los pequeños de Israel, es decir, un concepto que van a ser dentro del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ya le dije que yo iba back and forth en el asunto del Antiguo Testamento, porque cuando usted lee el Nuevo Testamento tiene que irse al Viejo Testamento para corroborar esta verdad. Y es que por ejemplo, la Biblia dice que si Dios no nos hubiera dejado a nosotros un resto, hubiéramos quedado como Sodoma y Gomorra. Cuando el profeta Elías está ante Dios quejándose de Dios, de que Él es el único que ha quedado y que no hay más nadie, Dios le dice: mira, mijo, yo tengo 7,000 vidas, rodillas que no se han doblado ante Baal. Es decir, un pequeño pueblo dentro del pueblo de Israel, porque una de las teorías que se va a correr dentro de la nación de Israel, desde que Dios le da la ley, se va a correr eso de preferencia, de que como Dios me dio la ley a mí, yo soy el pueblo de Dios. Y como yo soy el pueblo de Dios, yo soy el único que Dios va a salvar. Entonces, cuando Dios da la ley a Israel, no lo da con el propósito de ser preferencia, sino de escoger un pueblo que ha redimido, para que por medio de ese pueblo que ha redimido, es decir, Israel, él pueda redimir a los gentiles. El concepto que aquí se le metió en la psiquis al pueblo de Israel era que ellos tenían que destruir a los gentiles. Mas, sin embargo, el propósito de Dios no era que Israel destruyera a los gentiles, sino que por medio de Israel, que Dios hubiera convertido, Israel se convirtiera en convertir vidas. Lo mismo que ha hecho con nosotros, en redimirnos a nosotros, y que por medio de nosotros demos gracia de lo que gracia hemos recibido. Y que vayamos a otro a predicarle el evangelio del reino. Y decirle que ya el tiempo se ha cumplido y que ya Dios tiene a un Señor sobre todos los señores. Y que a ese Señor hay que confesarlo con la boca y creerlo con el corazón para ser salvo. Esa es la verdad bíblica que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y que tú y yo somos parte de esa verdad. Entonces, pero Israel, el creerse privilegiado porque guardaba la ley, tenía la ley. Luego Pablo le va a tirar todo ese argumento por encima cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Romanos capítulo 2. Él va a decir: Israel, que tenía la ley, también pecó. Pecaron los gentiles, capítulo 1, que no tenían la ley de Dios, pero tenían
tenían la revelación de Dios cuando el Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia las obras de sus manos. Estaba hablando de la revelación natural que habían recibido los gentiles. Luego Israel recibe la revelación sobrenatural o especial, como se le llama, esa revelación especial, y ellos la recibieron y ellos no la guardaron. Y termina en el capítulo 3, Pablo, en ese libro de Romanos, diciendo, por cuanto todos pecaron, judíos y los gentiles, todos están destituidos de la gloria de Dios y a todos necesitan arrepentimiento, a todos necesitan salvación. El asunto del resto es otro asunto que se va a dar dentro de la predicación del Bautista. El Bautista va a decirle al pueblo de Israel que está llegando, ¿verdad? Los pobres están llegando para hacer penitencia y para bautizarse en el bautismo de Juan. Pero también están llegando los grupos sectarios, lo que se llamaban a sí mismos los santos, el resto, lo que se había guardado para Dios, en este caso escribas y fariseos, y otros grupos, porque había muchos grupos, aparte de los esenios y los que están en la escuela del Qumran, habían otros grupos también de los que se guardaban. Cada uno de estos grupos eran facciones que habían donde ellos supuestamente se estaban guardando para Dios, estaban esperando la venida de Dios, estaban esperando el reino de Dios. Los de la escuela de Qumran tenían de hecho una escatología ya inaugurada, como la tiene el pueblo de Dios cristiano en el día de hoy. Ya tenían una escatología inaugurada. Y ninguno de ellos vino a los pies del Señor. Y los fariseos tenían el problema que cuando Juan los ve, lo primero que dice es, mire, escapen como la serpiente cuando se enciende el fuego en un arbusto y corren del fuego. Hagan lo mismo ustedes, corran de la ira venidera porque ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Y no penséis decir en vuestros corazones que nosotros somos hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y lo primero que hace Juan exactamente a los santos, a los rectos, a los que son la reliquia de Israel, los que son el grupito pequeño de los salvados, de los que Dios va a salvar, es exactamente romper con eso sobre lo que es el tema del resto. Esto tenemos que mirarlo porque todavía hoy las iglesias evangélicas, y no voy a decir nombre ni apellido porque yo tengo un respeto cuando enseño la palabra de Dios y mi propósito no es denigrar ningún grupo, porque yo mismo pertenezco a grupos que tienen sus malas enseñanzas y lo tengo que decir con respeto, pero pertenezco a grupos que tienen malas enseñanzas. Entonces, eso tengo que decirlo con respeto y amor, porque Dios nos ha dado su palabra, nos ha permitido aprender, desarrollarnos en la fe cristiana, y eso no significa que el hecho de que yo aprendí voy a denigrar a los demás. Entonces lo digo con respeto. Y lo digo también con el deseo de que cada uno aprenda la palabra de Dios. Yo no estoy hablando sobre enseñanzas conciliares. Yo no estoy hablando aquí de concilios y denominaciones. Puedo hablar de cada una de ellas, puedo explicar lo que no creo de ellas, incluyendo de la propia mía. Entonces, ante ello quiero tener mi respeto para cada uno de ellos, porque yo no estoy hablando aquí sobre el reglamento de su concilio, denominación o movimiento. Yo estoy hablando de la palabra de Dios, y lo que me compete aquí a mí hoy en el día de hoy es la palabra de Dios. No me interesa lo que digan los concilios, sus opiniones. Me interesa lo que dice la palabra de Dios. Entonces, debemos añadir el concepto que hemos tomado, y lo voy a retomar cuando vuelva la semana que viene, si así Dios me ve, si estoy vivo. Y si no estoy vivo, estaré en la presencia del Señor y se terminará este estudio que llevo, esta serie de estudios. Pero si no, estaré aquí con el favor del Señor. Así que debemos de añadir el concepto que hemos tocado durante esta serie en el marco histórico que hemos estado tocando. Y es la idea del resto de Israel. Una idea que tuvo durante todo el tiempo, antes, durante y después de Cristo. Había muchos grupos. De hecho, el propio Pedro pertenecía a ese grupo. Uno de los problemas que tuvo Pedro para encajar con el propósito de Dios dentro de la evangelización del reino de Dios era exactamente impedirle que los gentiles se convirtieran. Ya usted sabe lo que pasó con él y Pablo en el libro de Gálatas. Entonces, en el pueblo de Dios siempre ha habido grupos donde quieren rechazar a los demás, porque nosotros nos guardamos mejor, nosotros somos los que Dios ha señalado, o nosotros somos los que hablamos en lengua, y estos grupos no hablan en lengua, como si salvación tuviera que hablar con hablar en lengua, o llenura del Espíritu estuviera que ver con hablar en lengua.
Nada de eso la Biblia lo habla como que es llenura del Espíritu Santo, y de eso puedo dar un estudio completo sobre ello. Pero nosotros vamos a mirar grupos, como ya hemos dicho, los fariseos. Y los fariseos se componían no solamente de ese grupo de fariseos, sino de otros que también se llamaban santos. Estaban los esenios, los de la escuela del Qumran, habían varios otros grupos más de las evidencias que yo tengo. Y sabemos por las investigaciones que habían otros grupos más que también se llamaban los restos o los santos, como también así se llamaban los escribas y fariseos. Cada uno de estos grupos tenían unas exigencias. En la escuela del Qumran, cuando usted lee sobre ellos, va a encontrar que cada día se lavaban el cuerpo, tenían bautisterios en sus propias casas, y ellos se bautizaban continuamente. Los fariseos se lavaban las manos continuamente para comer y para lo que sea. Cada uno de estos grupos tenían unas exigencias exageradas sobre la verdad. Una de las cosas que hace Jesús es que cuando va a sanar un leproso, hasta lo toca. Se contamina identificándose con el enfermo y su enfermedad. Y él se contamina, o sea, bíblicamente, levíticamente, Jesús se contaminó. Pero allí estaba el Señor del reino, tocando a gente que eran inmundas, y en ningún momento en la Biblia dice que Jesús tuvo que irse a sacerdote para limpiarse de esa contaminación. La cosa es que dentro de estos grupos eran sumamente recalcitrante ante lo que eran las exigencias que se hacían dentro de estos grupos. Y usted no podía pertenecer a esos grupos. Mire, en esos grupos no se permitían a los enfermos, paralíticos, cojos, mudos, es decir, a nadie que tuviera una enfermedad. Bueno, ¿por qué? Porque en Israel, desde que usted lee el primer patriarca de la Biblia, Job, ¿por qué lo van a acusar sus amigos? Porque él ha pecado. ¿Por qué él ha pecado? Porque tiene una enfermedad. Es decir, si tú tienes una enfermedad, y de hecho yo fui objeto en una iglesia en Puerto Rico por un pastor porque mi hijo se nos enfermaba cada rato de asma y nos acusó de que algún pecado teníamos nosotros. Así que mire si el problema que había en Israel, y te estoy hablando ya del primer patriarca donde ya se ve el insumo exactamente de este mal en Israel, que si yo estoy enfermo es porque el dedo de Dios me ha golpeado. Y si el dedo de Dios me ha golpeado, yo soy siervo de Dios y el dedo de Dios te ha golpeado, ¿tengo yo que tener misericordia de ti cuando ya Dios te cayó encima como un bombero? Pues no, yo no tengo que tener de ti misericordia ninguna. Te fastidiaste conmigo, ni te ayudo. Ese fue el problema exactamente que encontramos en el tanque de Siloé cuando Jesús llega allí. Hay un hombre paralítico y le dice, ¿quieres ser sano? Y le dice, aquí estoy yo esperando, muchachos, y cada vez que el ángel mueve las aguas, viene otro primero que yo y se tira el agua y yo no tengo a nadie que me ayude. Y Jesús le dice, pues mira, toma tu leche y vete para tu casa. El mismo problema, el problema de que si tú estás enfermo, estás fastidiado. Ni los fariseos te iban a aceptar. No te aceptaban tampoco en el templo, porque tú eras un pecador. Porque yo determiné... Bueno, mire el caso de Jesús. Están los discípulos con Jesús, capítulo 9 del libro de Juan. ¿Qué está pasando allí? Que esta persona, ciego de nacimiento, ¿quién pecó? Jesús. ¿Él o sus padres para que él estuviera enfermo así? Y Jesús le dice, ni él ni sus padres. Jesús rompe con todas las reglas que tienen los fariseos. Y lamentablemente, porque nosotros no conocemos quién Jesús y de qué se trata Jesús y para qué vino, nos hemos tragado muchas veces mensajes de nuestros propios pastores acusándonos porque estamos enfermos. Algún mal hiciste, por eso que estás enfermo. Entonces yo le pregunto a ellos, todas las personas que se mueren, ¿de qué se mueren? Bueno, montones se murieron de el asunto de el COVID, el 19. Todavía no ha venido el 20 o el 21. Bueno, se murieron por el COVID-19. Aún los que no se murieron por el COVID-19, se murieron por el COVID-19. Así lo pusieron los médicos. Se había muerto del corazón, se había muerto del cáncer. Todos se murieron por el COVID. Todo el mundo se murió por el COVID.
Le dieron tanta promoción al COVID, claro, eso fue un asunto gubernamental, le encantaba al gobierno hacerlo para así suscitar exactamente un asunto de alerta nacional y así sacar dinero para todas las cosas que van a hacer. ¿Quiénes salieron triunfando de allí? Las farmacéuticas. Bueno, el asunto de todas estas cosas es que nosotros nos hemos comido exactamente todas estas enseñanzas que encontramos en las Sagradas Escrituras, que no son bíblicas, no son opinión de Dios, no son opinión de Jesús. Jesús rechazó todas esas opiniones, incluyendo la del resto. Pero ya el tiempo se me acabó, ya me alargué, así que, amados, nos veremos el próximo lunes, si así Dios lo permite, a las 7 de la noche, y que siempre tratamos de enseñar la palabra del Señor de forma contextual y contemporánea y tratando de que podamos entender a Jesús, de qué se trata Él y para qué vino. Así que el Señor te bendiga 1000 veces más que a mí. Oremos y le démosle gracias al Señor. Padre, gracias por tu amor, bondad y misericordia. Y te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a tu pueblo, que sane los enfermos, que si alguien no conoce la fe, por medio de este programa pueda conocerla y entenderla. Glorifícate y bendícelos a todos, Señor. Y hazlo, bendícelos 1000 veces más que a mí. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hasta la próxima, amado. Hasta el próximo lunes, si así el Señor lo permite. Amén. Dios le bendiga.